A continuación, debate con Nacho Castillo por TCS Plus, te da más. Los padres de familia son responsables de lo que sus hijos ven. El siguiente programa es clasificación D. Para mayores de 18 años. Dirección General de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial. Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate de este día, martes 22 de mayo. Ya empezó el proceso para la elección de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Hay que recordar que hay que renovar a 5 magistrados, cuáles son de la Sala de lo Constitucional y uno de la Sala de lo Civil. Este proceso inició hoy día ya en una etapa más concreta porque ya está en la Asamblea Legislativa y hoy día la Comisión Política recibió el listado del CNJ y de FEDAES. Los 30 candidatos ya están en poder y será la Comisión Política la que tiene que decidir cómo va a actuar. Normalmente establece una subcomisión que revisa los perfiles y hace una serie de recomendaciones que después entrega a la Comisión Política y la Comisión Política hace un dictamen para entregarlo al Pleno. Han prometido los diputados que todo esto va a estar listo para el 30 de junio, que sería la fecha que quisieran ellos tener elegido a los nuevos magistrados, la fecha en que vence el plazo de los actuales o que debiera estar ya actuando los nuevos, es el 15 de julio. Vamos a hablar sobre esto, sobre todo lo que se ha dicho sobre este proceso de elección, tanto en FEDAES como en CNJ. Vamos a hablar de lo que puede pasar hoy día en la Asamblea Legislativa con 2 abogados que son presidentes de federación y de asociación, que sin duda, digamos, tienen mucho que decir sobre esto. Presento inmediatamente Gregorio Sánchez Trejo, que es presidente de la Federación de Abogados de El Salvador. Buenas noches, don Nacho. Un placer estar en este programa. Realmente sé que miles de miembros de la ciudadanía del país están pendientes y también quiero aprovechar y saludar a la comunidad jurídica con mucho aprecio y lógicamente al doctor Humberto Sáenz, quien me acompaña en este programa. Gracias también para Humberto Sáenz. Ya fue presentado Humberto Sáenz, presidente del Centro de Estudios Jurídicos. Buenas noches, Humberto. Buenas noches, Nacho. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a saludar también con mucho gusto a la Central de Seguros y Fianzas que hace posible este primer segmento de debate. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Bueno, voy a partir con la pregunta básica, digamos, para preguntarle a juicio de ellos cómo quedó el listado de 30 candidatos que fueron remitidos a la Asamblea Legislativa y ahora por parte del Consejo Central de la Judicatura. ¿Cómo ven los 30 candidatos? Bueno, quiero señalar que primeramente se elabora una lista parcial, una por CNJ, sí, otra por la FEDAES y constituye la lista definitiva. Quiero citar en ese sentido que en mi apreciación personal ha habido una buena selección de los candidatos. Es decir, ellos han pasado por parámetros bien cuantitativos y muy operativos y entrevistas en el CNJ y han pasado vía FEDAES con un proceso electoral democrático bajo la lupa y la estricta visión de los miembros del padrón electoral que podrían emitir su voto. Por lo tanto, esas candidaturas que han sido electas en esta primera etapa han tenido también elecciones internas en cada una de sus asociaciones de abogados
en el caso de la FEDAES, y han tenido su opción propia de optar dentro del CNJ, en las cuales ha habido una depuración progresiva de dichos candidatos. Creo que ellos han hecho un gran esfuerzo, las cartas de presentación son bastante buenas. Lógicamente, para esta oportunidad de constituir una sala constitucional tiene el grave compromiso que el nivel de exigencia es muy alto. Es muy alto. ¿Cómo ves tú este listado que algunos han criticado, que todavía hay gente con vinculación política, y por otro lado también se ha dicho hay muy pocos que conocen materia constitucional, que es donde hay que elegir 4, por ejemplo? Bueno, de hecho, Nacho, como tú sabes, nosotros somos uno de esas voces críticas, incluso autocríticas, porque nosotros, como asociación de abogados, pues pertenecemos precisamente a FEDAES. En efecto, en esos dos procesos que han existido, uno en FEDAES y otro en CNJ, creo que han existido algunos problemas que en un futuro deben corregirse, más en un lado que en el otro. En el caso de FEDAES, lamentablemente no se pudieron incorporar los filtros que nosotros como asociación hubiéramos querido que se incorporaran y que aparecían originalmente en el reglamento que se había elaborado por las 8 asociaciones que conformamos FEDAES, en donde al inicio habíamos pedido que todas las asociaciones que quisieran postular candidatos acreditaran que tenían o habían desarrollado un proceso democrático y transparente de selección de sus candidatos internos. Eso no lo presentó ninguna asociación. La única asociación que hizo eso de manera pública fue el Centro de Estudios Jurídicos. Luego incorporamos otros filtros encaminados a que en efecto se tratara de asociaciones representativas de abogados, y por eso exigimos un periodo mínimo de existencia de estas asociaciones que al final fue reformado en el reglamento, y este filtro también desapareció. Y por último, lamentablemente, y aunque se hizo la lucha, existieron muchos postulantes que desde nuestra perspectiva no reunían una característica esencial como es la independencia, sobre todo la independencia político-partidaria, y esos filtros no pudieron ser aplicados adentro de la FEDAES. Entonces, si nos preguntas si nos sentimos satisfechos con ese proceso desarrollado ahí, la respuesta es definitivamente no. Ahora, en el caso FEDAES. Ese es en el caso FEDAES. En el caso del Consejo Nacional de la Judicatura, nosotros reconocemos que han existido avances significativos en ese proceso. El hecho de contar con un manual de selección es en sí mismo ya un avance importante. Creemos que el proceso se desarrolló con bastante transparencia, hace falta todavía, pero con bastante transparencia. Creemos que las primeras etapas de ese proceso se desarrollaron adecuadamente. Se establecieron parámetros medibles, objetivos, para identificar la ponderación que iban a tener los candidatos en esas primeras etapas. Lamentablemente en la última, que a nuestro juicio era la más importante de todas, la más trascendental de todas, en esa última etapa es donde creo que hay todavía mucho por trabajar. A estas alturas no conocemos nosotros cuáles fueron los criterios que terminaron prevaleciendo para elegir a unas personas y para excluir a otras, es decir, no hay un criterio uniforme que uno pueda entender a cabalidad y decir estas fueron las ponderaciones que se hicieron, básicamente esto fue lo que prevaleció. ¿En el caso de vinculación política? No solamente en el caso de vinculación política, sino, tú lo apuntabas hace un momento, en el caso de experiencia, en el caso de trayectoria, en el caso de conocimientos técnicos adecuados para desempeñar sobre todo una magistratura en la sala de lo constitucional, y pensando, ojo que esto nadie lo está diciendo, pensando en que es muy probable que una de estas personas llegue a presidir el órgano judicial, llegue a presidir la Corte Suprema de Justicia, y ahí hay otras habilidades que también deben buscarse, habilidades gerenciales que son importantes, sobre todo porque en la Corte Suprema de Justicia el presidente de la Corte Suprema de Justicia está llamado a desempeñar estas labores gerenciales, administrativas. Muy poco de esto se ha discutido hasta la fecha, muy poco de esto pudimos observar en las discusiones que se realizaron en el Consejo Nacional de la Judicatura. Así que, si nos preguntas de esa otra fase, ¿satisfechos? Un poco más que con el proceso de FEDAES, pero hace falta todavía mucho por recorrer. El CNJ sí incluyó una cartilla, un reglamento, digamos, claro, una forma, un formato determinado que agradó a muchos, y también permitió la observación de la asociación civil, ¿no? No, sin duda, por eso digo, hay avances significativos. Permitió en las deliberaciones, permitió y la elección también la presencia de la sociedad civil. Responde como FEDAES, porque obviamente a Humberto Ojo no le que yo gustó. también hablo de FEDAES, es decir, yo soy parte de FEDAES, parte de FEDAES, por eso digo
un mea culpa, ¿verdad?, de lo que ha acontecido en Sí, pero FEDAES. preside FEDAES, Gregorio. Bueno, realmente una experiencia interesante para... ¿Debió mejorarse el Estado de Derecho. las cosas que dice Humberto? Es que lo que sucede es que aquí ha habido visiones encontradas en el proceso, pero dentro de la racionalidad. Ha habido afirmaciones desde el punto de vista técnico-jurídico de hacer reformas que se consideraban apropiadas y que no estaba facultado la FEDAES para mantener ciertas normativas. Ha habido también deliberaciones muy interesantes en el Comité Central Electoral, que en primera etapa veía este tipo de candidaturas, que en apelación se veía en la Junta Directiva y veías unos resultados bastante especiales de resoluciones, aún de los miembros de una misma asociación, que votaba de una forma en el comité con sus convicciones jurídicas, y otro miembro de la Junta Directiva que votaba de otra forma con sus propios principios jurídicos. Esto se ha reflejado también en una dinámica de asociaciones que fluctuaba en votaciones de 4-3, 3-4, 5-2, etcétera, y lo cual se reflejó también en el Consejo Nacional de la Judicatura, con sus votos de 3-4 o 5-6, etcétera. Pero sí se ha avanzado. Lo que hay que reconocer que se ha avanzado, y lógicamente me recuerdo en mi caso particular, cuando fui secretario ejecutivo y que fui miembro del Consejo Nacional de la Judicatura, el pensamiento era inverso, que el voto fuera secreto, ¿verdad? Que predominaba el criterio de garantizar lo más que se podía la imagen del candidato. Hoy predomina otro criterio, que debe ser público, que debe ser transparente, y yo creo que eso es bueno, creo que se ha avanzado enormemente. El respeto institucional se ha consolidado, por un lado el Consejo Nacional de la Judicatura con sus parámetros, por otro lado un aspecto fundamental para la FEDAES, que era el proceso electoral. Motivar que un 20% se haya incrementado de votantes, que haya más de 200 observadores, que haya observación internacional, que no haya habido ninguna denuncia de irregularidades. Ha sido un evento para nosotros en FEDAES exitoso, pero reconociendo también, como se ha planteado, de que hay que revisar y que hay que hacer la depuración de algunas situaciones que realmente en ambos procesos se han presentado y que tenemos el compromiso de fortalecerlo, y que no debe de agotarse con el nombramiento de los magistrados, sino que la FEDAES y el Consejo tienen que hacer un listado en qué se falló y en qué es necesario revisar y en qué es necesario conservar como fortaleza. Ahora, pareciera que lo que no hay acuerdo es en entender qué significa vinculación política. Sí, pero y no entiendo por qué no hay acuerdo, porque en realidad Bueno, ni siquiera en la selección yo estuve revisando a unos que dejaban afuera y otros que entraron y tienen las mismas causales. Claro, pero digo que no entiendo por qué no hay acuerdo, porque en realidad se trata esto, primero que es una exigencia constitucional que está clarísima, segundo, una exigencia legal, y tercero, que es un concepto que ha sido desarrollado ya jurisprudencialmente, no en un caso, en varios casos, y no solamente en temas relacionados con la Corte Suprema de Justicia, sino en temas relacionados con el nombramiento de otros funcionarios que también deben gozar de esta independencia. Y ahí se ha establecido claramente qué es lo que significa independencia partidaria y se ha desglosado de verdad con mucho detalle qué es lo que significa la vinculación partidaria formal y la vinculación partidaria material, que es esto último lo que más ha estado dando inconvenientes en estos procesos de elección. Bueno, el tema fue... Un diputado FMLN agregó otro adjetivo, la vinculación partidaria objetiva, dijo él. No sé qué quiere decir el diputado. Yo tampoco, pero me imagino, concepto, digamos, pero me está diciendo que son objetivos en que no porque alguien haya tenido algo con un partido, hoy tiene que tener. Pero a ver, la vinculación formal es sencilla, ¿verdad? ¿Estás o no estás afiliado a un partido político? Es bastante fácil de determinar. Ahora, dentro de esa vinculación formal también hay que identificar cuándo es que o hasta cuándo vamos a analizar esa vinculación o desvinculación formal. Por ejemplo, ¿será suficiente que una persona haya estado vinculada a un partido político hasta hace 6 meses, se ha desvinculado únicamente para participar en estas elecciones? ¿Eso es una desvinculación formal? O, por el otro lado, en el otro extremo,
¿será necesario que una persona que estuvo vinculada hace 15 años en un partido político mantenga todavía esa inhabilitación para el ejercicio de un cargo como esto? Ahí yo sí creo que hay que trabajar y todavía hilar más fino el concepto de lo que es esta vinculación. El caso de una persona que fue vicepresidente con Fidel Chávez Mena, usted se debe acordar, ¿no? Sí, el doctor. Bueno, yo también, Nacho. Usted se debe acordar porque somos más viejos, nada más, no por otra cosa. Pero con Fidel Chávez Mena, claro, el doctor Barrientos. Doctor Barrientos, claro. El 86 quizás. No, 86, 87. 88 por ahí. 88. Sí. 88 fue candidato. Lo quitaron, claro, porque fue candidato a la vicepresidencia. Por el Partido Democrático del año 1988. Ese es el tipo de cosas que hay que determinar. Pero sí pusieron al señor Gilberto Canjura, se agregó como candidato, que estaba afiliado al partido de FMLN hasta el 2004. Como mínimo hasta el 2004, pero nosotros pensamos que mucho más allá. Y el Consejo Nacional de la Judicatura no quiso investigar eso, porque nosotros sí denunciamos esa irregularidad ante el Consejo. La vinculación, porque yo también tengo mis grandes dudas. Yo solo quiero terminar esta idea, Nacho, porque también es importante que no se convierta esto en una especie de letra escarlata, ¿verdad? De que, en efecto, tú estuviste vinculado a un partido político hace 20 años y eso te va a arrastrar por siempre y para siempre y, por lo tanto, no poder pertenecer, o más bien no poder pretender ejercer un cargo como el de magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, ahí yo sí creo que hay que hilar un poco más fino y aterrizar un poco más el concepto y establecer un periodo. Para que todos estemos claros. Si eso a quién le corresponde, pues ojalá que lo realice la Asamblea Legislativa, que es quien debería estar regulando todo esto y no esperando que se le corrijan planas por parte de la Sala de lo Constitucional. Y la vinculación formal, la vinculación material es, bueno, tener un vínculo por estar participando en actividades con un partido político determinado o estar apoyando una candidatura promovida por un partido político determinado y estar sin necesariamente ser un vinculado formalmente, pero estar ejerciendo actividades proselitistas en función de promover un proyecto político o un candidato. Yo creo que eso no está claro. Voy al corte y vuelvo contigo sobre este mismo tema. Yo creo que eso no está claro. Y hay, yo no sé si el fallo de la sala es claro. Son varios fallos. Serán claros. Porque yo creo que falta mucha más especificidad en relación a esto, qué es lo que significa vinculación a un partido político. Ya volvemos. Vive con Cosavi DRL el Mundial Rusia 2018. Gana uno de los 20 Smart TV o uno de los 28 balones originales y disfruta del Mundial desde la comodidad de tu casa. Sé un ganador aperturando tus depósitos, cuentas de ahorro y créditos para participar en las rifas mensuales. Promoción exclusiva para asociados y vence el 30 de julio. Cosavi DRL, tu crecimiento es nuestro compromiso. Cambiamos el sentido de roaming para que signifique viajar, descansar, trabajar, salir, emocionarse. Porque ahora tenemos un continente conectado, con América sin fronteras, 16 países para hablar y navegar, con tarifa local desde Canadá hasta Argentina, incluido en los nuevos planes postpago 360 a partir del plan 40. ¡Claro que sí! El segundo segmento de debate, gracias a Banco Agrícola. Gregorio, ¿cómo entiendes tú la vinculación política partidaria? Vinculación política partidaria. ¿Cómo se entiende? Porque, a ver, como dijimos el doctor Barrientos, que ya Barrientos tampoco antes era un hombre partidario, sino que fue un candidato a la vicepresidencia con Fidel Chávez Mena, si no me equivoco. Un hombre de finanzas. Un hombre de finanzas, básicamente. Nunca fue un hombre de partido. Pero bueno, por eso le impidieron lo que ocurrió en 1988, le impidieron participar. Se dice que Gilberto Canjura estaba en el padrón confirmado hasta el 2004.
Como mínimo. Como mínimo. Después está Rogelio Canales, que todos conocemos. ¿Cuál es el cargo de Rogelio Canales actualmente? Está director del CNR. CNR. Director del CNR. Recordemos que era el señor que era uno de los líderes del movimiento Amigos de Mauricio Funes y que trabajó mucho y después fue nombrado en el CNR. Y 5 más también. Sigue en el CNR y en el movimiento 5 más. Que trabajó para Sánchez Serén. Y Jaime Martínez, que está en la Academia Nacional de Seguridad Pública. Yo ahí no sé, es un hombre de izquierda, pero yo no le veo afiliación política, pero sí creo que es un hombre de izquierda. Y eso no tiene nada de malo. Quisiera comentar lo siguiente, bajo este debate de interpretación jurídica. Hay una reflexión. Fíjate, Nacho, que la resolución de la sala fue el punto de partida para la exclusión de candidatos. Pero había un tema en las normas del deber ser, que se alegaba de que no estaba establecido realmente el vínculo material político. Que la sala, entonces venía una reflexión. Aparentemente, para algunos ha habido un exceso de interpretación de la resolución de la sala, que la misma sala no lo ha planteado, ¿verdad? Y segundo, sobre el tema también que se ha tratado, venía otra reflexión, ¿serán penas perpetuas estas resoluciones? No solo logran una sanción o un efecto a un tercero con la separación de su cargo, sino que permanentemente ya no va a poder ejercer un cargo porque hubo una resolución en contra, bajo determinada coyuntura, que ha dependido el proceso de una institución o de un órgano de Estado llamado Asamblea Legislativa y no del candidato. De igual manera, viene la afirmación conceptual, bueno, que realmente una medida cautelar que no conlleva una sentencia definitiva, tenemos capacidad para tomar como definitivo lo que la misma Sala Constitucional no ha establecido. Si al contrario, conceptualmente es diferente, es preventiva la medida. Entonces, ha habido argumentos a la inversa, también sustentados, con buen criterio jurídico, con buena argumentación, que han hecho que esta temática se vuelva digna de un estudio, porque realmente tiene que establecer, por ejemplo, parámetros y una definición más puntual de qué es una vinculación política material, porque puede haber en una buena intencionalidad un exceso de su aplicación. Y realmente este proceso tan importante para el país ha permitido ese tipo de reflexiones y este tipo de situaciones de análisis. Por lo tanto, la vinculación formal se establece con la constancia del Tribunal Supremo Electoral si la posee o no, y se supera. La vinculación material queda en juego a la misma interpretación. En el caso concreto, vimos de que en la Federación de Abogados hubo votaciones, como cité, no consensadas. Igual manera hubo en el Consejo Nacional de Judicatura que no señala que el tema no está bien claramente determinado. Y eso tiene que hacerse un esfuerzo enorme para evitar que en el celo de la independencia podamos, y en el celo de no tener vínculos materiales de ningún tipo, ya sea político, ya sea económico, social, cometamos algunos actos de injusticia. Pero esos celos también hay que reconocerlos, ha conllevado a tener más cuidado en la toma de decisiones. ¿Cómo se soluciona esto? Nacho. Tú, por ejemplo, para ti, estas tres personas que he nombrado, Jaime Martínez, Rogelio Canales y Gilberto Canjura, ¿no deben ser candidatos? Por supuesto que no deben ser candidatos. O sea, lo tengo clarísimo, clarísimo. Y como ellos, hay otros 4. ¿Por qué? Porque tienen un vínculo evidente, un vínculo que es ostensible con un partido político, en este caso con el partido de gobierno. Podría ser otro partido político, pero lo que se busca es esa desvinculación partidaria. Yo aquí disiento en decir que el asunto no está claro. A mi juicio el asunto está clarísimo, porque como te digo, no es una decisión de la Sala de lo Constitucional, son muchísimas decisiones que simple y sencillamente han explicado lo que ya dice la Constitución, porque esto no es un invento de la Sala de lo Constitucional, esto es un desarrollo de una disposición que establece esta necesaria independencia. Entonces, para mí eso sí está claro. Lo que no está claro es quiénes están a favor de la independencia judicial y quiénes no están a favor de la independencia judicial, reconociendo que en el pasado ese no ha sido un criterio determinante.
¿verdad? Pero el criterio de independencia es un criterio muy flexible. Bueno, pero no debe serlo, Nacho. Es decir, si ese criterio ha sido un criterio flexible en el pasado, no debe serlo. Lo que estamos nosotros diciendo es, ahora más que nunca, y sobre todo conociendo los resultados, habiendo saboreado las mieles de la independencia judicial en estos casi 9 años, con una sala de lo constitucional que ha dictado resoluciones. A ver, muchos se lo pueden preguntar. ¿Tú crees? Y hay gente que no cree eso. ¿Tú crees realmente que esta sala ha sido una sala independiente, no solo de un partido político o de sino que de los poderes que el país puede haber? Yo pienso que sí, Nacho. Yo pienso que esa es una de sus más grandes atribuciones, esta sala de lo constitucional. Podemos entrar, como ya lo hemos hecho en otras oportunidades, a criticar algunas de sus decisiones desde la perspectiva jurídica, con muchas de las cuales no hemos estado de acuerdo. Pero no habiendo estado de acuerdo, eso no le resta la independencia, el coraje, la valentía que han demostrado en tomar decisiones de todo tipo. Entonces, nosotros sí decimos, bueno, si en el pasado se ha visto de menos esa independencia judicial, nosotros sabemos que en el pasado se ha visto de menos esa característica. Pues ya no podemos seguir haciéndolo. Es un error que si se ha cometido antes, no podemos seguir haciéndolo. Entonces, para nosotros sí está claro qué es la independencia. Ahora, quienes quieren tener verdadera independencia y quienes no quieren tener verdadera independencia, eso es otra cosa. Y ahí, en lo que sí estoy de acuerdo, es que la independencia no debe verse únicamente en función de la política partidaria. Obviamente que no. Muy probablemente esa es la manera más evidente, la más fácil, la más riesgosa, eso sí creo, pero el magistrado, el juez en general, debe ser un funcionario independiente también de otras influencias. Y hay maneras de determinar si una persona es independiente o no de otras influencias. Y es parte de lo que debe comenzar a hacer ya, mañana. ¿Debe también tomarse en cuenta eso, por ejemplo? Por supuesto que debe tomarse en cuenta eso. ¿Otro tipo de vinculaciones? Evidentemente que sí, por supuesto que sí. Para ti, el axioma es que esta sala ha sido la sala más independiente que ha habido, o ha sido una sala modelo de independencia, y debe buscarse eso. Yo creo que lo que hay que reconocer que la sala ha impulsado un respeto al derecho constitucional, que ha impulsado doctrinas, que ha fortalecido la jurisprudencia en el país, que ha hecho labor de concientización, el respeto de la Constitución, distribuyendo constituciones a nivel de sectores desposeídos del país. ¿Ha sido una buena sala? Yo me atrevería a calificar que si ubicamos las observaciones que ha habido a la sala con el efecto de impacto que ha tenido la sala, yo me atrevería a citar a título personal que es una buena sala. Que es una buena sala. Sí. Y que hay que tratar de imitar con la elección a esta misma sala, o sea, tratar que quede conformada una sala como esta. Yo no afirmaría eso porque independientemente del rol que han jugado, la incorporación de nuevos magistrados tendrán su propia visión jurídica y tendrán lógicamente una responsabilidad del país que están conscientes de que se exige y que entiendo que van a tender a superar en sus resoluciones cualquier aspecto que con naturalidad o normalidad podía haber cometido algunas omisiones de parte de la sala actual. Entiendo yo que cada sala va a tener su propia presencia, lógicamente tomando como antecedente las cosas valiosas y las cosas que han aportado el país la actual sala. A ver, esta ha sido una sala sui generis. Claro, bueno, desde su formación ha sido una sala yo creo que hasta los abogados le ha llamado la atención. No, pero no tanto por la conformación, que fue política y partidaria. Sí, obviamente. Porque ahí pusieron el de izquierda, el de derecha, el de izquierda y el de derecha. Lo que pasa es que le salió mal la apuesta, pero sí, fue bueno. Pero fueron puestos políticamente. O sea, la elección de esta sala, quizás digamos, no sé, pero tuvo un carácter ilícito la forma en que fue elegida. De acuerdo a la nueva jurisprudencia. No estaban vigentes en esa fecha. Claro. Pero de acuerdo a la nueva jurisprudencia que estos establecieron, su elección es ilícita. Bueno, la forma en que se eligió esta sala se eligió en casa presidencial. No puede volver a ocurrir. No puede volver a ocurrir porque tenemos una buena sala por accidente.
¿verdad? Un accidente del que estamos disfrutando ahora, pero fue por accidente. Eso es lo que no puede volvernos a pasar. Es decir, no podemos apostarle a que ocurra otro accidente y volver a tener, no, va a ser una sala igual, todas las salas irán siendo diferentes, en eso estoy de acuerdo, y cada funcionario tiene su propia personalidad, su propio criterio jurídico, etcétera. Pero no podemos darnos el lujo de esperar otro accidente para tener una buena sala, y por eso es que, bueno, ya pasamos las 2 primeras etapas, o las 3, si incorporamos a las asociaciones internamente, y ahora le corresponde a la Asamblea Legislativa. Ok, te pregunto, y eso, dentro del listado de 30, hay los 4 que hay que elegir las ejecuciones, ¿hay 4 buenos como estos actuales? sí, hay 4 buenos, por supuesto. ¿Como hay estos 4 actuales? Como estos actuales, sí, por supuesto que sí. ¿Sí? Claro que sí. Tú también piensas lo mismo, que hay donde elegir. Yo diría que hay más, Sí. más de 4, ¿verdad? Pero porque han tenido una subcurrícula bastante reconocidas jurídicamente, de tal manera que hay un menú jurídico para la Asamblea Legislativa bien calificado. Bueno, interesante esto, pero tú hablaste de accidentes y los accidentes no se producen siempre. Y no Por sé eso. no, porque hoy día podemos hacer todo perfecto y no resulte, digamos, lo que queremos posiblemente. Bueno, pero eliminas los riesgos de tener un accidente y de que ese accidente tenga consecuencias nefastas para nuestro país. Por eso es que la Asamblea debe hacer bien su tarea. No significa que haciendo bien su tarea elimina totalmente la posibilidad de un accidente, pero lo minimiza sustancialmente, y eso es a eso tenemos que apostarle. Yo lo que pienso, Nacho, ¿Tú quieres el también... corte, Gregorio? Voy al corte, vuelvo contigo. Yo me atrasé un poco en hacer el corte, vuelvo contigo inmediatamente para hablar de este tema y para hablar también de lo que le corresponde hoy día hacer a la Asamblea Legislativa. Ya volvemos. De acuerdo. ¿Así es como crees que un héroe se ve? Un verdadero héroe es alguien justo como mi esposa, que haría cualquier cosa por las personas que ama. Pero incluso los verdaderos héroes pueden tener molestias corporales, tales como hormigueo y entumecimiento. Con Neurobión y su adecuada dosis de vitamina B es posible aliviar estas molestias corporales relacionadas a algunas enfermedades del sistema nervioso. Neurobión, ayudando a los verdaderos héroes en el cuidado de su sistema nervioso. Till I'm charged and writing in my book of rhymes, all the words past the margin. The whole of mic I'm throbbing, mechanical movement. El tercer segmento de debate gracias al sistema FedeCrédito. Con el sistema FedeCrédito tus sueños se harán realidad hasta donde quieras. Sistema FedeCrédito, queremos darte una mano. Tus sueños cobran vida cuando sabes que a la vuelta de la esquina tienes la mejor opción para realizarlos. Con la red financiera de mayor cobertura nacional, las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del sistema FedeCrédito, apoyamos tus deseos de crecer para que puedas llegar hasta donde quieras. Sistema FedeCrédito, queremos darte una mano. Bueno, doctor, lo dejé con la palabra en el tema anterior, si quiere. Bueno, realmente el tema es muy digno de análisis jurídico. Es un tema que también me quería referir a este aspecto. Aquí ha habido parámetros rígidos dentro del Consejo, aquí ha habido un aspecto general en la cual tuvimos 6.684 votantes, abogados que conocen de jurisprudencia, que conocen de doctrina, que conocen la ley y que eligieron sus candidatos, ¿verdad? Pero
Al final, este producto de 30, se van a elegir 5 propietarios y 5 suplentes, que se va a tener una visión más clara cuando estén en el cargo. Es decir, cuando tengan que ejecutar sus acciones. Claro. Nada más que en este momento ocurre una situación especial. Hay una demanda ciudadana de independencia, de transparencia, de aplicación del derecho constitucional, o sea, van más comprometidos, diríamos, que la sala anterior, por los antecedentes que han citado. Porque en esto ha habido una evaluación, parámetros de seguimiento que van a exigir de ellos una meritoria labor como sala en función del país. Y creo que puedo afirmar que en el término de independencia va a ser muy difícil que alguien esté en desacuerdo. El tema es la conceptualización y la ubicación cuando estamos en presencia o no de una persona que carezca de independencia. Y hay casos muy específicos y hay situaciones generales que pueden fortalecer o atentar realmente contra una persona que subjetivamente se le establezca situaciones que limitan la independencia. Pero en fin, es realmente un reto muy fuerte que los honorables magistrados que sean electos van a tener. Y quisiera citar un antecedente. Sí. En esta experiencia que he tenido, he notado que muchas veces dejamos en un segundo lugar la importancia de la elección del magistrado de la sala civil. Sí, claro. Es importante en materia laboral, en materia civil. Es más, va a ser el número que puede el número 8 en la toma de decisiones una Corte Suprema constituida por 15. Y también es relevante que la Corte Suprema como conjunto tiene un rol muy puntual dentro del quehacer del órgano judicial. Bueno, hoy está en manos de la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa va seguramente a conformar mañana o pasado esta subcomisión que va a ser normalmente integrada por 2 representantes por cada partido político, que empiezan todo el proceso de ver los perfiles, examinarlos, entrevistar a los candidatos. Hay 2 cosas que han dicho que se van a hacer. 2 cosas que he escuchado y que he leído de los diferentes diputados de los diferentes partidos, que sí están de acuerdo en mejorar el sistema, el mecanismo de entrevista, porque realmente ha sido un sistema ridículo. 5 o 10 preguntas, las mismas para todos, un cuestionario que ellos ya saben que pueden traerlo listo de la casa, digamos, hasta copiado de internet, y lo exponen ahí en 10 minutos y listo, te fuiste. ¿Conocieron los diputados las bondades del candidato? Nada. Entonces han dicho que lo van a mejorar. Y por otro lado, están de acuerdo que no se deben elegir candidatos con vinculación partidaria. Todos dicen que sí, aunque un diputado FMLN agregó la palabra partidaria objetiva. Pero lo tercero importante es que se pueda tener la presencia en las deliberaciones y en la elección de organizaciones de la sociedad civil que pueden estar presentes ahí, como estuvieron en el CNJ. ¿Es el camino correcto? Sí, mira, Nacho, además, tomando en cuenta el contexto actual en donde hemos visto cómo los partidos políticos siguen cayendo en descrédito, ¿verdad? Hoy hemos visto una encuesta que lo refleja así. Yo creo que esta es la oportunidad que tienen, una oportunidad de oro que tienen para recuperar esa credibilidad perdida, eligiendo de manera correcta a los mejores perfiles como magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y para esto, como mínimo, bueno, primero, yo creo que ya debería la Comisión Política haberse declarado en sesión permanente. Hoy se reunió por primera vez. Yo creo que los tiempos están como para que la Comisión Política se declare en sesión permanente y que su primera tarea sea darle contenido a todo esto que ellos ya están diciendo. Es decir, ya se reconoció que el proceso tal como está estructurado no funciona. Hay ahí varias propuestas y una que yo conozco a la perfección, que es la presentada por el Consorcio por la Transparencia y Lucha contra la Corrupción, en donde se les ha hecho una propuesta que ya tiene iniciativa de ley para reformar el reglamento interior de la Asamblea Legislativa e incorporar todos estos elementos que tú mencionas: transparencia, participación ciudadana, entrevistas de verdad y no el remedio de entrevistas que se han hecho hasta el momento, asistencia técnica en esas entrevistas, deliberaciones públicas, en fin, es una propuesta con varias etapas que, si se observan, vamos a lo mismo,
pueden llevar a que tengamos una sala parecida pues, a la que tenemos ahora con hombres probos, con hombres capaces, con personas capaces, con personas que tienen la capacidad técnica, la moralidad para desempeñar esas altas magistraturas. Eso por una parte. Y lo segundo es que una vez que se termine, ojalá que lo hagan de verdad y que lo hagan rápido. Esta semana debería aprobarse esas reformas. Y una vez que se aprueben estas reformas al reglamento interior, pues entonces arrancar, ¿verdad? Arrancar de inmediato con el proceso y mantenernos a todos los ciudadanos con la información adecuada. ¿Tienen que reformar el reglamento Yo creo que es lo mejor. Para hacer entrevistas como debe ser? Lo que pasa es que la propuesta es una propuesta integral, ¿verdad? No solamente se refiere a las entrevistas, sino que arranca desde la etapa número 1 para diferenciar cuáles son los requisitos mínimos, cuáles son los requisitos para llenar el perfil de un magistrado, cómo se van a ponderar, cómo se le va a poner nota, por ejemplo, a cada una de estas personas que van a aspirar. Hay que ponerles nota a estas personas. Todo eso está como en anteproyecto. Todo eso está presentado ya, pero va en función de lo que los mismos diputados están reconociendo que necesitan. Entonces, a mí me extraña un poco que a la fecha todavía no se haya aprobado, porque esto se presentó en la anterior legislatura, no en la actual. Pero vaya, digamos que tienen todavía una oportunidad para en los días que vienen, ahora sí de manera ágil, poder aprobar este reglamento y arrancar el lunes, el martes de la próxima semana con el proceso de elección. ¿Conoce usted el anteproyecto de reforma al reglamento para elegir funcionarios, se llama funcionarios de segundo nivel, ¿no? No, francamente, conozco datos generales. ¿Le parece que debe hacerse las cosas que dice Humberto? Solo quisiera hacer un comentario. Por antonomasia, todos los organismos legislativos, por su naturaleza política en América Latina, están mal evaluados. Prácticamente todos. Lo mismo pasa en Colombia, lo mismo pasa en México, lo mismo pasa. Segundo, su naturaleza en sí conlleva una dinámica propia. Así como FEDADES tenía su propia dinámica, el Consejo Nacional de Judicatura, la Asamblea tiene la propia. Y en eso tiene una serie de demandas que implica su ordenamiento, que está en esta etapa inicial desarrollándola. Veía una entrevista contigo, por cierto, que el presidente de la Asamblea se mostró cauteloso y prudente cuando se le hizo la pregunta sobre la situación del estudio de los 30 candidatos, porque dijo, estamos estructurando, creo que ahora tomó posición la Comisión de Hacienda y están ellos en este proceso. Ahora bien, tan comprometido decía que entran los candidatos que sean electos, como tan comprometida está la Asamblea Legislativa. Una cosa, el presidente de la Asamblea Legislativa, el día de ayer en este programa, dijo también que ojalá los medios de comunicación colaboraran, dando a conocer los nombres, ya hoy día se pueden saber los nombres, conocer los nombres, y que la gente diga, a lo mejor alguien sale por ahí, no, mire, ese tiene tal cosa que hay que probarlo. Claro. También, digamos... Eso es parte de la moralidad notoria. Público. Eso es parte de la moralidad notoria, porque es que, mira, Nacho, es normal, los diputados no pueden conocer, no tienen por qué, no son obligados, no tienen por qué conocer las 30 personas que están en ese listado. Ni siquiera nosotros como abogados necesariamente conocemos a los 30, pero si se establece una etapa en que las universidades, las sociedades o organizaciones de sociedad civil, la ciudadanía en general, pueda hacer llegar sus comentarios y decir, por ejemplo, esa persona es un mal vecino, esa persona tiene problemas de violencia intrafamiliar, de alcohol, de lo que sea, pues hay que buscar los mecanismos ordenados, porque tampoco se trata aquí de hacer un mercado, pero hay que buscar los mecanismos ordenados para que esa información fluya, llegue a la Asamblea Legislativa y sea un elemento a considerar para ver si es cierto que cumple con la característica de moralidad notoria. Es que eso se nos olvida, debe ser notoriamente moral el magistrado de Corte Suprema de Justicia. Entonces eso es importante que se identifique. Yo quisiera hacer un recordatorio de que ese proceso de evaluación ya lo tuvieron dentro del Consejo Nacional de la Judicatura, y la evaluación pública que han tenido el vía FEDADES de los 6.684, allí hay de toda observación en nuestro gremio. Entonces, lo que a mí me llama la atención, que hay que reflexionar, es que también ha habido situaciones propias en el Consejo Nacional de la Judicatura, en FEDADES, que han estado sujetos a
apelaciones, o sea que el candidato ha estado en interna, ha estado en su inscripción, ha estado en apelaciones, ha estado en evaluaciones y va ahora a un proceso que se presume que esos 30 candidatos que presentamos tienen esas características que la Constitución señala. Ahora bien, como es un derecho legítimo de la Asamblea de terminar de verificar si estas propuestas son las mejores y además tiene necesariamente que elegir a 10. Sí, pero esto quizá ocurre, Gregorio, porque la Asamblea ya se ha equivocado. Sí, es correcto, pero... Y la sala le enmendó la equivocación. Pero hay que ver de que creo que la Asamblea siente, y he escuchado expresiones, de que tiene que hacer un esfuerzo por cubrir esas exigencias de independencia, de méritos, de esa calidad de moralidad y competencia notoria, y creo que internamente pues haya un pensamiento comprometido con la sociedad o que los compromete para que sea lo mejor este proceso. Yo creo que la Asamblea tiene que comenzar de cero. Tiene que comenzar de cero para verificar estas características. Sí, porque tampoco puede confiarse. Yo creo que no puede presumir que estas características se tienen, sobre todo del lado de FEDAES, porque en el lado de la FEDAES lo que ha existido es una votación del gremio, en efecto, pero ahí no ha existido la posibilidad de transmitir información importante sobre la moralidad o no que pueda tener una persona. Y en el Consejo, eso les hizo falta en su manual de selección, todavía no se incorporó una etapa de participación ciudadana, digo de participación aportando, ¿verdad?, información al CNJ. El manual es de las cosas pendientes para futuras elecciones, no incorpora esa etapa. Entonces, sobre todo por eso, la Asamblea Legislativa debe partir de cero. Esa es nuestra precisión y además nuestra sugerencia para los señores diputados. Bueno, creo que es muy importante que los medios de comunicación tengan la foto y los nombres de quiénes son los candidatos para poder... Yo creo, Nacho, que hay que vender al país el tipo de sala que necesitamos y evitar sesgos y orientaciones en un momento determinado, porque un candidato puede ser víctima de una estrategia pero también no se puede ocultar de la necesidad que la ciudadanía se manifieste. Pero creo que debería haber también una campaña de orientación, que creo que hay organizaciones cívicas que lo han verificado, para expresar la necesidad al servicio de todo de una sala bien constituida. Y en eso, que sus expresiones de observaciones sean realmente objetivas. Vamos al corte, volvemos rápidamente. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. El cuarto segmento de debate gracias a COSAVI DRL. Vive el Mundial 2018 con COSAVI DRL y participa en la rifa de televisores y balones originales al abrir tus depósitos a plazo, cuentas de ahorro y créditos.
Vive con Costavi DRL el Mundial Rusia 2018. Gana uno de los 20 Smart TV o uno de los 28 balones originales y disfruta del Mundial desde la comodidad de tu casa. Sé un ganador aperturando tus depósitos, cuentas de ahorro y créditos para participar en las rifas mensuales. Promoción exclusiva para asociados y vence el 30 de julio. Cosavi DRL, tu crecimiento es nuestro compromiso. Bueno, Francisco Bonilla, buenas noches. ¿Qué dicen los amigos televidentes? Hay mucha variopinto, ¿no? Las opiniones de los amigos a través de la red social de Twitter. Dice José Rafael Castro, muchos pensamos que se dio mucha importancia a la pertenencia partidaria de los abogados. ¿Qué se hizo, señor Sáenz, para evitar que se colaran abogados con nexos económicos con los grupos de poder? Le preguntan. Romeo Auerbach dice, si todos, excepto el FMLN, hacen más de 56, ¿cuál es el peligro que elijan a personas vinculadas al frente? Pregunta. José dice, le dice más bien al señor Sánchez Trejo, sí, claro, es perpetuo, salvo que desaparezca el partido al que se vincula, por la afirmación sobre la resolución de la sala y la pertenencia partidaria. Paulina Peña dice, una pregunta a su invitado, al licenciado Sáenz, ¿por qué el Centro de Estudios Jurídicos eligió a un candidato o de candidato a un asesor del magistrado de Arena en el Tribunal Supremo Electoral, Argüello Telles? Espero mi pregunta no le incomode, pues es con respeto, dice Paulina Peña. Flor de María dice, lo de esta sala no fue accidente, como dice, fue una ilegalidad que pasó impune todo el periodo y no sé hasta qué punto esa ilegalidad puede traer como consecuencia que sus fallos se puedan revertir argumentando ilegalidad. Rafa dice, ¿me podrían decir qué filtros existen para asegurar que ninguno de los candidatos a magistrados que lleguen sean ligados a poderes como el económico, el bancario, etcétera? ¿Hay seguridad que ninguno ha sido apoderado o han trabajado para estos actores? El abogado Carlos Guzmán Segovia dice, como país tenemos una deuda por la ausencia de reglas claras que defina criterios ciertos en todas las elecciones de segundo grado, pero por eso se hace necesario una reforma sustancial al reglamento interno de la Asamblea Legislativa, plantea. Nati Santos dice, importante también vigilar y exigir a los diputados que se realice la elección de magistrados cumpliendo con los plazos legales. Y Luis Contreras dice, la actual sala ha mantenido el equilibrio democrático en nuestro país, por tal razón deben elegirse magistrados independientes que sigan la línea apolítica que tenemos actualmente. Vamos al estudio para las respuestas de los señores invitados. Ok, ¿quieren empezar? Bueno, lo mío es breve, sí, porque dale. solamente está relacionado con lo perpetuo, ¿verdad? Y realmente es digno de revisar ese término en función de una justicia y en función de una garantía funcional de las candidaturas para candidatos magistrados. Alguien dice por ahí, y entonces esto desaparece cuando el partido político desaparece. Es una propuesta que hay que agradecer a quien ha escrito la hace, es respetable, es digna de revisión, diría yo. Ya. ¿Humberto? Sí, a mí me hicieron un par de preguntas. A ver, yo decía hace un momento, Nacho, que en efecto la independencia político-partidaria es quizás la más evidente de todas, pero es que además es la que más nos debe interesar. No quiero decir que no nos debe interesar la independencia que debe tener el magistrado en función de otros intereses, desde luego que sí. Pero ¿por qué digo que la independencia político-partidaria es la que más nos debe interesar? Porque los magistrados y sobre todo la Sala de lo Constitucional van a ejercer un control político sobre decisiones que van a estar adoptando los otros órganos del Estado, el presidente de la República, la Asamblea Legislativa. Entonces no podríamos tener ahí una persona, para ver qué pasa después, si es que se comporta bien, no podríamos tener una persona que de entrada va a tener que estarse excusando de todos los casos en donde tenga que controlar las decisiones adoptadas por el partido político con el que tiene una vinculación formal o material. Eso es por eso es tan importante esa independencia. Ahora, hay también otros elementos que deben ser observados. Pero a ver, el caso, por favor, el caso de Jaime Martínez, ¿tiene una vinculación política formal con el partido de FMLN? Él es una persona con la que debe investigarse a profundidad su nivel de vinculación, porque en efecto porque forma parte... yo siempre lo he conocido como abogado
FESPAT fue muy reconocido y después como en la academia. Sí, pero yo no creo que un director de la academia no es un tema le ideológico, implique, digamos, una vinculación política. Ahora, que eso era hombre de izquierda es otra cosa. No, pero es que no es un tema ideológico. Eso por supuesto que es totalmente aceptable. No es un tema ideológico, es un tema de vinculación partidaria. Todos tenemos una ideología, pero no todos tenemos una vinculación partidaria. Entonces, ahí hay un tema que debe investigarse, sobre todo porque hay designaciones de confianza de un presidente. Y ese es una designación que ha hecho de confianza. No estamos hablando de un funcionario, de un técnico que ha llegado a ese puesto porque ha ido ascendiendo, ha recibido una designación concreta del presidente. Pero yo quiero contestar, porque no quiero que se piense que no quiero contestar esto. Hay maneras de determinar si existen otros vínculos también. ¿Cómo lo hicimos nosotros? ¿Por qué podemos asegurar que las personas, los 4 que están dentro del listado de 30, los 4 candidatos a magistrados del Centro de Estudios Jurídicos, ¿por qué podemos asegurar que no tienen ningún tipo de vínculos? ¿Incluido Argüello? Porque los investigamos. Argüello no es candidato. Porque los investigamos. Y aquí investigamos cuáles eran los patrocinios y donativos que habían recibido en los últimos años, su participación en juntas directivas y actividades filantrópicas o de voluntariado, sus intereses en otro tipo de sociedades, actividades profesionales o empresariales desempeñadas en los últimos 5 años, posiciones desempeñadas en entidades públicas o privadas durante los últimos 5 años. Es decir, no nos limitamos a la parte estrictamente Entonces, explícame la pregunta de la persona que habló de Argüello, Telles. Ella dice, así es lo que le entendí, que había una persona que estaba en el listado del Centro de Estudios Jurídicos que trabaja en el Tribunal Supremo Electoral, que es Marcelo Barrios. Él no quedó, lamentablemente, dentro de los 15. Pero fue propuesto por el... Fue propuesto por el Centro de Estudios Jurídicos después de haber superado este escrutinio, que somos la única asociación que Tengo una pregunta de Roberto Burgos Viales, que dice, ¿qué opinan del recurso de constitucionalidad presentado ante la postulación de 2 candidatos? ¿Podría anticipar sus efectos? Yo esperaría que la Sala de lo Constitucional en estos pocos días que le queda, en efecto reconozca que hay ahí una vinculación material de estas 2 personas. ¿Quiénes son las 2 personas? En este momento se está, al menos en la información que ha trascendido, un ciudadano, el doctor Salvador Enrique Anaya, ha interpuesto recursos en contra de la postulación del señor... ¿Rogelio Canales y Gilberto Canjura? No, del señor Rogelio Canales, no, tampoco ninguno de esos 2. Jaime Martínez, creo. ¿De señor Jaime Martínez? Sí, perdón, de Jaime Martínez y Rogelio Canales. Correcto. Y Rogelio Canales. Correcto. ¿Gilberto Canjura no? No de Gilberto Canjura, nosotros lo estamos considerando, la verdad. Ok, sí. Yo quisiera comentar que aquí hay que sacar algunas conclusiones. Por ejemplo, algunas afirmaciones que damos pueden crear un antecedente como esto. Todo aquel que trabaja con un gobierno pertenece al partido de ese gobierno. Ya darle una vinculación automática. Y normalmente existen ciertos ministros y los presidentes de la República o de los órganos de Estado que muchas veces contratan por su formación técnica a determinadas personas que ellos, por sus propias convicciones, no quieren pertenecer a un partido político o simplemente están dentro de la formación de la administración pública, de la gestión pública. O sea, esa naturaleza de ipso facto trabaja con gobierno, entonces nosotros tenemos como 150.000 empleados públicos. No, pero es que no puede ser eso tampoco. Pero vamos a subir a nivel gerencial, Estaríamos poniendo también en riesgo que toda persona piense que después carece de un mundo de oportunidad dentro de su carrera porque no va a poder optar en el mundo político, ni en el mundo gerencial, ni en el mundo de gestión de la administración pública, porque va a estar cada día vedado sus derechos. Entonces, él lo toma como una reflexión, no como una afirmación. Ahora, que se investigue y que se trate de comprobar si realmente, como se ha citado acá, a profundidad existe una vinculación política o no, me parece que es procedente, pero hay que tener tacto en el sentido del antecedente que estamos creando. Y que conste que nadie está afirmando eso, que el solo nombramiento en sí mismo es suficiente como para que eso genere un necesario apartamiento de una persona de una candidatura. Eso implica un análisis adicional sobre su independencia material con un partido político, pero implica un análisis más exhaustivo. Eso es lo que estamos diciendo que debe conducirse en el caso concreto que tú pusiste de ejemplo. Bueno. No cabe duda que la independencia es sumamente importante para el tipo de cosas, pero también hay que tener independencia en la otra sala. En todas las salas. Es que en todos los jueces deben ser independientes. Aquí solamente se habla de la constitucional. No. Pero sobre todo la sala de lo contencioso, señores. Ahí que se para todo, que se hace, no sé,
Claro, todas las Ya salas, Nacho, todos los jueces deben ser independientes. Desde el juez de paz del último lugar del territorio de la República hasta el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Y en el caso de otras salas, también verse en la parte algún interés económico, ¿no? También debe verse eso, por supuesto que sí. En las 10 personas que se elijan, ojalá pronto, en esas 10 personas deben estar esas características de independencia. Ok. Muchísimas gracias, Gregorio, por estar esta noche. Al contrario, ha sido un privilegio compartir este momento con tu calificada entrevista y en compañía del doctor Humberto Sáez. Gracias. Gracias, Humberto. Muchas gracias. Gusto tenerte por acá. También un saludo a los Estaremos pendientes, no va a ser el primer programa que hagamos sobre esto. En la medida que avance este proceso de elección, estaremos muy encima de ver cómo va y esperando, digamos, que se haga las cosas correctamente para que tengamos una sala constitucional mejor que esta. Siempre hay que esperar que las cosas mejoren. Nos vemos, y no estoy diciéndolo porque no vayan a decir que esto sea mala. Siempre hay que esperar que lo que venga sea mejor que lo que hay. Los espero mañana a las 8 de la noche en un nuevo programa de debate. Mañana vamos a tener al viceministro de Salud Pública y Roberto Tica, y vamos a tener también a una diputada del FMLN para entender bien el préstamo de los 140 millones. La idea es 170 millones. Entenderlo desde este otro ángulo también. Hasta mañana. Que pasen muy buenas noches.